bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Seguimos en la primera semana, donde se trata de manera especial la reforma. Es dar forma, eso es la reforma, tengo que darle forma a mi vida. En esta meditación vamos a ver los pecados propios. Tiene por finalidad esta meditación disponernos a pasar, con el auxilio de Dios y de su gracia, de esa humilde confusión que ha despertado en nosotros el ejercicio anterior, confusión, vergüenza, pasar, digo, a una contrición, dolor. Este es el fruto de esta meditación, porque acá voy a ver no los pecados de otros, sino mis pecados, los pecados propios. Podrá tener una visión exacta de sus pecados. Luego la inteligencia irá profundizando en la malicia del pecado. La conciencia íntima de su miseria. El sentido de Dios y la admiración que despierta de la misericordia de Dios que ha tenido conmigo. Entonces el alma en ese estado, iluminada, ilustrada por la fe y levantada por ese puro amor a Dios, podrá más fácilmente, cuando haga ese coloquio de misericordia, hacer un acto de contrición perfecta. Oración preparatoria, la que venimos realizando en cada contemplación, meditación, es pedir a Dios que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean ordenadas, servicio y alabanza de su divina majestad. No en otras cosas, por eso hay que pedirle a Dios para que la imaginación, la inteligencia, la voluntad, todas las potencias de la persona se ordenen, cada uno en su lugar, para poder penetrar y profundizar el misterio que estamos contemplando. Recuerden que los ejercicios espirituales no es a ver si hay cosas nuevas, ¿no? Es penetrar las verdades, hacer la carne, hacer la propia. Y para eso necesitamos utilizar de nuestras potencias, inteligencia, voluntad, memoria. Primer preámbulo
es la misma que hicimos en la meditación anterior de los 3 pecados, en el número 47 del libro de los ejercicios de San Ignacio. Como es invisible esta contemplación, que es de los pecados, la composición será ver con una vista imaginativa, considerar mi alma encerrada en este cuerpo corruptible, un cuerpo que es composición de materia y espíritu. Por eso dice, y todo el compósito. En este valle, en este mundo, como desterrada entre brutos animales. Digo, todo el compósito de alma y cuerpo. Entonces tengo que usar de todas esas metodologías que pone el santo para poder lograr el fruto que tiene esta meditación, que es dolerme, contrición perfecta de mis pecados. El segundo preámbulo es demandar lo que aquí quiero. ¿Qué le voy a pedir a Dios en esta meditación? Crecido intenso dolor y lágrima de mis pecados. Esa es la gracia que yo tengo que pedir. Intenso dolor y lágrima de mis pecados. Contrición dolorosa y lágrimas. Esas lágrimas espontáneas y sobrenaturales que son señal de una emoción profunda. Si la llegáramos a derramar, nos podrían mostrar que nos pesa de nuestro pecado lo más profundo de nuestra alma. Primer punto, recuerdo de mis pecados. La memoria que nos la ha dado Dios. Le pedimos la gracia que esclarezca y que santifique los recuerdos de todos mis pecados. Traer a la memoria, dice el santo, todos los pecados de la vida. No es que hay que detenerse mucho en ellos, sino más bien de una manera global. Avergonzándonos primero y buscando dolernos cada vez más profundamente. Los pecados en todas las épocas de nuestra vida, en todos los sitios que nosotros hemos frecuentado, que han ensuciado los asuntos en que hubimos de ocuparnos cuando lo hemos hecho mal, los ministerios que nos han encargado, que nos hemos hecho mal.
quizás hemos influido en otras personas, nos escandalizado con nuestros pecados. San Agustín, el día que evocó sus pecados, derramó lágrimas. Decía el santo, mas apenas una alta consideración sacó del hondo secreto y amontonó toda mi miseria a la vista de mi corazón, y estalló en mi alma una tormenta enorme con lluvia torrencial de lágrimas. No hay que pedirlo, pues es una gracia. La compunción, el dolor, la contrición de mis pecados, es una gracia que hay que pedir. Y para desahogarme, continúa diciendo el santo San Agustín, y para desahogarme del todo con los gemidos del caso, me levanté y me fui a Alipio, pues para llorar me parecía más a propósito la soledad. Me retiré cuanto era preciso para que su presencia no me fuera impedimento. Llorar los pecados. Pero no se trata solo de averiguar nuestras miserias, hay que comprenderlas. Segundo punto, entonces, inteligente, es decir, ponderar los pecados. Hay que pedirle a Dios, dame la inteligencia exacta de lo que es en sí el pecado. No es simplemente un error, una infracción de las buenas costumbres, ni siquiera es un atentado en el orden social, ni tampoco es una debilidad. Es una desobediencia a Dios el pecado. La gravedad de esta desobediencia es evidente. Cuando se violan los mandamientos de Dios, eso es el pecado. Es desertar de Dios, eso es el pecado. Querer ser autónomo, sustraerse al dominio del Señor. Es adversión a Dios, lo definía San Agustín al pecado. Darle la espalda a Dios por las criaturas. Inversión del principio y fundamento. Que decíamos que todas las cosas han de servirnos para llegar al último fin. Por eso el pecado tiene como un carácter de una ofensa infinita, porque es contra un ser infinito, aunque su autor es finito, el que lo comete. El pecador, apartado de Dios, viene a ser
espiritualmente un muerto. Ya no es hijo adoptivo de Dios, Padre. Tampoco es miembro vivo de Cristo. Tampoco es templo del Espíritu Santo. Está expuesto al infierno, a la separación para siempre de Dios. Entonces el pecado no solamente es desobediencia a Dios, sino que también es conversión indebida a las criaturas. Porque en todo pecado se busca un bien. Nuestros primeros padres quisieron ser como dioses. Y eso agrada. Se lo ve como un bien. El hombre no puede querer el mal por el mal. Aún el que se mata porque él cree que con ese acto encuentra su bien. Si no, no se mata. El que se droga porque él cree que drogándose encuentra su bien. Nadie busca ser infeliz. El problema es el objeto. ¿Dónde está esa felicidad? ¿Dónde está? Por eso el pecado en su destrucción es orientarse hacia el fracaso. Dios creó infinitas cosas para que en la gran variedad nosotros alcancemos a contemplar algo de su grandeza. No todas las cosas son para usarla y gozar de ellas. Muchas solo para contemplarla y saber abstenernos de ella, como para reconocer que Dios es Dios y que merece ser tenido en cuenta sobre todas las cosas. Gran fracaso del pecado que deja al alma en la tristeza, en el desazón, en el no haber llegado a Dios, no haber encontrado ningún sustituto en la criatura, dice San Agustín. Eso pasa. Se van a dar cuenta cuando sean sacerdote. El alma, después de recorrer, revolcarse en el mundo, siempre termina con una desazón, con una tristeza, con un vacío. ¿Dónde fue a buscar ser feliz? Termina en el confesionario. Porque no sacia, no llena. El alma está hecha, descansa solo en Dios. El pecado es uno de los mayores desórdenes. Los profetas de la ley antigua se valían de dos imágenes que hacían sensible a Israel: la gravedad del pecado cometido por el pueblo elegido al apartarse de Dios. Decían que aquel pecado era una idolatría y un adulterio. Entonces el segundo punto era ponderar, profundizar, ¿no?
pecado. Tercer punto, conocerme. Es mirar quién soy yo, disminuyéndome, por ejemplo. Realmente el pecado es una locura. Hombre como soy, en medio de mi semejante, de hoy y de ayer, aparezco como un ser efímero, como una sombra que pasa, una gota de agua en el océano. ¿Quién soy en comparación de este pueblo, de esta nación, del orbe? ¿Y qué es el orbe en comparación con el cosmos? Y yo, tan pequeño, me atrevo a decir non serviré a Dios. Yo, este ser efímero, debía de valerme de este corto espacio de tiempo para poder hacerme santo, porque ese es mi destino. Pues bien, este corto espacio de tiempo lo uso solamente para ofender a Dios. Es una locura. El pecador, como lo soy yo, es uno que usa de su libertad para oponerse al Señor, al Creador omnipotente, ante el cual el universo no es nada. Y ese hombre pequeño que soy se pone frente a Dios. Y la repercusión social de mi pecado, aunque no sea de escándalo, sin embargo, por mis pecados soy un obseso en el cuerpo místico de Cristo. Soy una infección en ese organismo. El pecado tiene una resonancia social reciente a la iglesia. El hijo pródigo, con el mismo gesto, se separó de su padre y de su hermano. Es privar a la iglesia de un bien. Y si en mi vida ha habido escándalo, si por mi pecado se han difundido los gérmenes infecciosos de los vicios, entonces soy una llaga posterma. Por eso debo saber dolerme. Dolor mezcla con vergüenza, confusión, remordimiento y sobre todo amor a un Dios que misericordiosamente no me aniquiló, sino que me ayuda con su gracia para subir la montaña de los divinos peldaños, para que yo no me pierda y me perdona. Cuarto punto, conocerte. Recién era conocerme. Conocerte a Dios, contra quien yo he pecado. Todos los atributos de ese Dios iluminan mi alma. Su sabiduría divina confunde mi ignorancia. Su omnipotencia divina confunde mi sensibilidad. Su justicia divina confunde mi iniquidad. Su bondad divina
confunde mi malicia. Ese es Dios, contra quien yo peco. Y contemplando todos esos atributos divinos, entiendo mejor lo que soy yo. Dios es grande, de majestad infinita, digno de infinito respeto. Es poderoso, que puede hacer de mí lo que quiera. Es santísimo, aborrece terriblemente todo pecado. Es justo y premia y castiga según lo merecido. Es sabio y conoce todo lo que yo hago. Está presente en todo. Cuando yo obro mal, está allí mismo, delante de mí, presentándome. Está viéndome, es bueno y me ha hecho y me ha llenado de dones. Y yo, ignorante, contra infinita sabiduría, yo débil, contra la omnipotencia, yo mismo contra la majestad divina, yo descarado contra la presencia de Dios y le ofendo por ser el bueno. Que si fuera malo conmigo, si por cada pecado me castigase, aunque fuera poco, no me atrevería a ofenderle. Es muy inútil compararme con Dios. Tal era el parecer de los santos. Decía San Alfonso Rodríguez, una consideración y muy alta y divina, para que el alma por ella sumamente se conozca y humilde se vuelva a la nada. Quinto punto, admiración. Una exclamación admirativa, con crecido afecto. Esta admiración brota ante el milagro de la divina misericordia que ha llenado mi vida pecadora, siendo el que soy y siendo Dios el que es, habiendo yo ofendido como le he ofendido a esa sabiduría divina, habiendo menospreciado el plan de Dios sobre mí, oponiéndome a la realización de ese plan que Dios tenía trazado en mí, a la sabiduría divina, desfigurando el ideal que debía yo de reproducir en mí, a esa bondad divina, haciendo inútiles tantos beneficios que me han sido dados. ¿Debería yo de esperar que las criaturas desviadas por mí de su fin se hubiesen vuelto contra mí? Yo debería de esperar que los ángeles hubiesen cesado de protegerme y yo hubiese sido ya para mí más que agente de justicia. Pero nada de esto ha pasado. Al contrario, todas las criaturas me han seguido ayudando. Los ángeles, pensemos en los que a nuestro ángel de la guarda, los santos, los cielos, la tierra, todos me han protegido.
Si debería de nacer un sentimiento en mi corazón, tendría que ser de admiración, exclamación. Porque la admiración es el primer movimiento del amor y del amor más puro. Esto es el pecado. Analicemos, pues, sin el pecado en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos apartado de Dios en busca de espejismos? Es momento de considerar cuál es el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el lugar de las cosas que nos rodean? Eso es el principio y fundamento. El pecado ciertamente tiene una historia en mi vida. Nuestros pecados son pecados de amigos, ya que Cristo nos llama, ya no siervos, sino amigos. Generalmente nuestros pecados no son de odio, pero sí de indiferencia, que son los que más duelen. Esposas de Cristo. Nuestros pecados son de apóstoles. Nuestros pecados no son meramente personales. Quizás dependa nuestra santidad la salvación de muchas personas. Por eso debemos ser apóstoles. Terminemos un coloquio de misericordia, razonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, que todavía me ha dado vida hasta hoy, proponiéndome una enmienda con su gracia para adelante y rezar un Padre Nuestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.